poco me entré al trasplante y me dijeron, oye, bueno, despídete, para ahí está la familia, porque no sabemos. Les dijiste, de dos que entraban, uno fallecía. Hasta luego, les dijiste. Ya vengo. Siempre que he estado mal, en trance de muerte, yo soñaba con seguir vivo. Soñaba, no me daba por derrotado con el apoyo de Marujita. No me daba por derrotado, pues yo soñaba, pues, soñando con vivir. Eso va a persistir hasta que muera. Bienvenidos a Coloquiando, un nuevo espacio donde los médicos nos quitamos la bata, pero no el conocimiento, para hablar de temas de medicina, salud y anécdotas de nuestra vida. Nuestro primer invitado, el doctor Miguel Palacios Celi, 2 veces decano del Colegio Médico del Perú. Adelante. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Bien, Aquí, gracias. Bienvenido a Coloquiando. Correcto. Miguel, en los últimos años tú has publicado 3 libros. Memorias de mi vida, Memorias de un partero y Memorias de un decano. He leído los 3 y quiero empezar esta entrevista con Memorias de una vida. He leído y he visto que hay una situación frecuente en la redacción, en lo que has escrito en este libro. Y es lo relacionado con la muerte, la cual muchas veces te ha tocado la puerta. Yo no sé si tú no la has dejado entrar o la muerte no ha querido entrar a tu casa y se ha seguido de largo. Y esto empezó tan temprano como cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Cuéntame, ¿cómo fue esa situación? Bueno, muchas gracias. Acá estamos efectivamente coloquiando. En ese tema es muy importante porque me lo contaron. Sin embargo, fue verídico, comprobado. Estaba mi mamá en el primer trimestre del embarazo y tuvo un cuadro de apendicitis aguda y necesitaba una intervención quirúrgica. En esos tiempos vivíamos a 50 kilómetros al este de Piura. Así que se armó toda una caravana para, primero, convencerla y segundo, trasladarla hacia Piura, en donde se iba a realizar la intervención quirúrgica. ¿Y la operaron? Finalmente la operaron y protegieron al feto, y acá está el feto hablando. El feto siguió, me imagino ese feto moviéndose dentro de la cavidad uterina mientras movían los intestinos y todo para sacar el apéndice. Sí, exacto, sin duda, porque es un estrés quirúrgico el que sufrió la paciente, que en este caso era mi madre, y sin embargo tuvo el coraje para seguir adelante con el embarazo, que terminó con un parto ectóxico, atendido por la comadrona, la señora Josefina Gómez, que atendió el parto un 23 de abril de 1954, como a eso de las 4 de la tarde. Muy bien, y dime Miguel, tú naciste y creciste en Chulucanas. No conozco Chulucanas. ¿Qué nos puedes decir del Chulucanas de tu infancia? ¿Era una ciudad? ¿Era un pueblo? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en tu Chulucanas natal? Bueno, en primer lugar, como dije alguna vez, era un pueblo a 50 kilómetros de Piura, al este de Piura. Yo nací ahí en ese pueblo, en las faldas de un cerro, de espaldas al mar y a los desiertos de Piura. Y desde muy chico aprendí a hablar con la lluvia. La lluvia es algo que permanece constante, no ha desaparecido. Han cambiado las casas, mejorado las calles, hay más escuelas, hay un hospital, pero no ha variado esa geografía de estar en las faldas de un cerro, de estar a espaldas de Piura y de estar a orillas de un río llamado el Río Grande. ¿Y te bañabas en el Río Grande? Claro, justamente esa era la ilusión de los jóvenes, de los pequeños, ir al río los fines de semana o todo el verano y ver cómo los mayores se tiraban desde el puente o de grandes rocas, y ahí uno aprende a nadar. Nos has contado que la primera vez que la mujer de negro, como yo le llamo a la muerte, te visitó antes de que nacieras. Pero a los 12 años también tuviste un accidente. Creo que saliste disparado, volando cual cometa de un carro. ¿Cómo fue esa situación? Sí, exactamente. Varias veces he estado yo enfrentado a esa señora de negro, como tú le llamas, pero hay un viejo refrán que dice que al que no le toca, aunque se ponga, y al que le toca, aunque se quite. Esa vez ocurrió que iba en una camioneta y nos tocaba bajar justamente en el puente que da hacia el río, y el señor que iba conduciendo se negaba a parar para poder bajar.
jóvenes de 10 a 12 años, éramos 3, así que tuvimos que bajar estando el vehículo en marcha. Y no teníamos el entrenamiento de seguir corriendo después que te descuelgas del vehículo. Así que nos paramos en seco y los caímos. Y yo fue el que llevó la peor parte, me quedé en un peñasco colgado y ante la gente, el grito que la gente corrió y me lograron rescatar. Fue una de las primeras acciones trágicas que casi se convierte en una desgracia realmente. La segunda visita de la Dama de Negro. Y de ahí te marchas a Piura. ¿Por qué dejas Chulucanas y te marchas a Piura a una tierna edad? Claro, mi madre era una persona con mucha visión, entonces Chulucana ya quedaba corto para sus hijos, entonces quería que su hijo mayor, que era yo, y el único varón, sea médico, y su segunda hija sea enfermera. Así salíamos en los desfiles por Fiestas Patrias con ese uniforme de médico, por eso escribí un artículo, yo quise ser médico desde niño, entonces teníamos que salir de Chulucana, pensaba ella, para ir a Piura a recibir una mejor educación. Y nos mandaron a Piura. Y entras a la gran unidad escolar Miguel Grau de Piura. San Miguel de Piura. Exactamente. Y dime, tú tendrías unos 12, 13 años cuando ocurrió esto. Claro. ¿Qué impacto se produjo en ti dejar el seno materno, el seno familiar, para irte a una ciudad más grande, no sé si a una pensión, con familia o con personas extrañas, nuevos compañeros? ¿Te llegaste a adaptar fácilmente? ¿Te hicieron bullying? ¿Cómo se dio esta transición a la ciudad más grande de Piura? Sí, fue una transición, como lo descrito, fue dura. En primer lugar, era el segundo corte del cordón umbilical. Ya dejar la casa materna, paterna, e irse a otra ciudad más grande, a una pensión, comiendo alimentos con otra sazón, que ya no era lo que uno estaba acostumbrado. Llegar a una gran unidad escolar proveniente de un colegio más pequeño, había otro tipo de alumnos y efectivamente el bullying, el chulucano, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hubo un factor que me ayudó bastante, que era esa capacidad de hablar. Entonces, cuando el profesor hacía preguntas, yo era el primero que alzaba la mano y le contestaba. Cuando había una actuación y pedían una poesía, yo era el primero que la hacía. Y tenía un compinche amigo mío ahí que la recitaba. De tal manera que a eso me permitió bastante abrirme espacio y sentar mi presencia y combatir el bullying. E integrarte y crear nuevos amigos. Completamente, eso me hizo popular en la gran unidad escolar. Recitaba mis poesías, el maestro de ceremonia de la grande ceremonia decía, del poeta chulucanense Miguel Palacio Celi, el poema Esos Ojos, por ejemplo. Y mi amigo Bon salía y lo recitaba. Y en esas noches de extrañar a tu madre, a tu padre, ¿hubieron noches de tristeza, de llanto quizás? Sí, yo creo que sí, porque además no veía el día que sea, en esa época estudiábamos mañana y tarde, y eso te tenía distraído. Y estudiábamos hasta sábado, a mediodía. O sea que al estar yendo al colegio, peloteando, jugando, etcétera, te tenía distraído, pero la tristeza venía el fin de semana, ya sábado en la tarde, domingo todo el día. Entonces lo que hacíamos era lo más simple, me regresaba a Chulucanas. Y dime, después vas a Trujillo, donde ingresas a la universidad a estudiar medicina. ¿Por qué no Piura? ¿Por qué escogiste Trujillo? Porque quería ser médico. Y en Trujillo no había facultad, en Piura no había facultad de medicina. Entonces la única que había en todo el norte y nororiente del Perú era la Facultad de Medicina de Trujillo, en esos años. ¿Y fue difícil el ingreso? ¿Ingresaste a la primera? Sí, ingresé a la primera, como es difícil hasta ahora en las universidades nacionales, es bastante competitivo. Sin embargo, logramos ingresar y estudiar en esos años convulsos de la situación política en la década del 70, en donde decretaban receso de la universidad, hasta porque había reunión de presidentes de América Latina, se reunían en Lima, receso de todas las universidades para que no haya reclamos. De tal manera que en esa época muy convulsa logramos estudiar medicina. Y según refieres, no fuiste un estudiante más, sino que tuviste un desarrollo como dirigente estudiantil, incursionando en los temas sociales, de política, y en esas circunstancias que compartimos porque hemos hecho la residencia o hemos estudiado en el mismo tiempo, hubo huelga
de estudiantes. Sí, claro, hubo bastantes huelgas ahí. Yo una vez saqué un artículo, los recesos de la Universidad Nacional de Trujillo, y logré detectar 17 recesos en esa década. O sea, la misma autoridad cerraba la universidad por X motivo, sin contar las tomas de locales o las huelgas que se hacían ahí en la universidad por diferentes motivos. Y básicamente porque no había infraestructura para soportar la nueva oleada de estudiantes y también porque había motivos políticos para cerrar. Fueron momentos muy difíciles y las circunstancias me empujaron a ser un líder universitario. Comencé siendo presidente de mi salón y acabé siendo presidente del Centro Estudiante de Medicina e hice campaña para ser presidente de la Federación Universitaria, pero me ganó el tiempo ya antes de las elecciones para la Federación Universitaria. Después que había hecho toda la campaña, comenzaba mi internado. Tuve que decidir entre quedarme ahí para irme a las elecciones o dar el paso a entrar al hospital para hacer mi internado. ¿Elegiste el internado? Elegí el internado porque ya tenía una carga de muchos años estudiando y otro amigo me reemplazó y de todas maneras el grupo ganó las elecciones. Y dime, terminas la universidad y en esa época, como ahora se hacía o se sigue haciendo el CERUNS, y elegiste la selva. Y en el libro narras algo que tú has llamado el infierno verde, donde al parecer nuevamente esta señora de negro te rondó. ¿Qué pasó? Bueno, primero que no escogí irme a la selva a hacer mi CERUN. Lo que pasa es que con motivo de las continuas huelgas, las autoridades de salud me dijeron: tú, mientras yo esté acá, dijo la autoridad de la Dirección de Salud, no harás CERUNs acá. Tú verás dónde te consigues tu plaza. O sea, conculcó todos mis derechos constitucionales, pero lo hizo con la fuerza que tenía y no había mucho tiempo para reclamar y ya estábamos todos dispersos. Así que tuve que venirme a Lima y acá me conseguí un trabajo como cerumista en una empresa petrolera. Y así acabé trabajando en la selva. Y ahí ocurrió lo del infierno verde. Y ahí ocurrió lo que dio pie a este artículo, Infierno Verde. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros llegamos a un centro en el centro de la selva, en nororiental, por Pucallpa, por ahí. Nos llevaron en una avioneta, en un helicóptero, después de 3 intentos. Nunca se podía ni siquiera entrar, porque llovía. Al tercer intento entramos, nos dejó. Cuando el helicóptero se va, me di cuenta que estaba en medio de la selva. No había dónde te dé sombra, nada. Tuvieron que talar árboles ahí todo el día para lograr ubicarnos. Entonces yo, como todos, estábamos muy preocupados. Nos dormimos una noche ahí y tú escuchabas todo tipo de ruidos. Había un campamento ahí. Era un campamento muy precario, muy rústico, pero ahí tenía un médico, porque así exigían las condiciones del contrato, y tenían ahí también el party manager, ingenieros y brigadas de obreros que buscaban petróleo. En eso ya estaba desesperado por regresarme yo a Pucallpa y no tenía cómo. Así que un obrero hace una pelviperitonitis a punto de un pío colecisto, de tal manera que había que evacuarlo. Le dije: si este obrero muere acá con esa infección, los obreros se levantan. Y un día de paro en una excavación petrolera originaba mucho gasto. Eso motivó a que no sabíamos qué hacer, llamábamos a la central, pero mucho llovía, no había helicóptero. En eso se aparece en medio de la selva 3 mujeres, frágiles mujeres, con sandalias incluso. Llamó la atención. El ingeniero jefe le pregunta: oiga, ¿y ustedes? Nosotros hemos venido a Pucallpa caminando, pero ¿cómo es imposible? Esta es la selva, ¿cómo acá han llegado? No, nosotros hemos venido, conocemos el camino, va por acá, dijo, etcétera. Así que uno de los obreros dijo: sí, yo conozco por aquí, sí, ya. Convencieron. Entonces, hay que cargarlo al paciente. Se armó un grupo y nos salimos por la selva. Para llevarlo a Pucallpa. Para llevarlo a Pucallpa, supuestamente siguiendo la ruta que ellas dijeron que por ahí era. ¿En cuánto tiempo supuestamente se llegaría a Pucallpa? 6 horas llegábamos a Pucallpa. Dijeron ellas, entonces hicieron rápidamente los paquetes, botiquín, alimentos enlatados, salimos. Primer día caminamos más de 6 horas, 8, 9, 10 horas, nos cayó la noche. Y así tuvimos que dormir en medio de la selva, primero en un campamento que se preparó rápidamente, y yo dormí en un mosquitero. Al día siguiente nuevamente salimos a buscar la Pucallpa, un ruido, algo, nada. Toda la selva era igualita, te volteaba, estaban los árboles muy anchos y muy altos, adentro de la selva es oscura.
segunda noche. Y llevaban Llevábamos al paciente en una camilla, todavía, al dormir la segunda noche. Hombreando, ahí que lo cargaban pues los obreros que eran. Yo iba con mi sanitario, mi sanicho. Su sanicho. Ney Arévalo. Y el otro sanicho, Mozombite, se había quedado en el campamento. De tal manera que al tercer día ya había desesperación. Dijeron, no, ya no había agua, no había nada. 3 días. Al tercer día. Y supuestamente en 6 horas deberían haber llegado. 6 horas. Y el señor que dijo que conocía ya se había desaparecido. Ese señor nunca se reunió con el grupo al final. Se desesperó y se fue adelante. Estaban perdidos. Estábamos totalmente perdidos. En la selva. Sin radio, sin ninguna manera cómo comunicarnos con la gente. Y aquellas mujeres que les dijeron que era muy cerca. Después nos enteramos que desaparecieron del campamento. El party manager las buscó y nunca aparecieron. Entonces el tercer día ya era, todo el mundo dijo, sálvese que pueda. Ahí venía un guardia con su ametralladora, pagó a un obrero para que se la cargue porque él ya no podía. Yo venía el penúltimo en la caravana, el último era el paciente. Yo era el penúltimo, caminando ya totalmente. Se olvidaron de que tenían... Y al tercer día ya era la muerte segura, pues yo venía bien agotado, deshidratado, picado por insectos, todo ya, miraba atrás, ya el obrero no estaba, dije, este ya cayó. Ahora sigo yo, ya avanzaba, ya estaba llegando la noche. De tal manera que Ney Arévalo me dijo, ¿sabes qué, doctor? Yo me voy a adelantar y voy a buscar, porque ya escucho que ladran, pero este está loco. Pues ya se quiere ir, dije yo, ándate nomás. No lo podía retener y se fue. Cuando efectivamente al rato yo escucho pues un camión que venía, ya estoy con alucinaciones auditivas. Tú dijiste, estoy alucinando. Estoy alucinando, ya, pues, imposible que haya ruido de carro. Escuchaba perros, en fin, que hay gente. Dije, ya estoy con alucinaciones. Y como comencé a ver un camión que venía, alucinaciones visuales, auditivas. Estoy muy deshidratado, ahorita me caigo y aquí llegué. Entonces, cuando ya los minutos y los segundos pasaban, veo que efectivamente estaba ahí, no era camión, era un tractor. Y adentro, arriba, venía Ney Arévalo que decía, ¡doctor! O sea, llegó la salvación. Llegó la salvación, me subieron ahí, me llevaron a un campamento, me subieron a una lancha y me llevaron a Pucallpa. Tercera vez que la dama de negro te visitaba. Sí, pues, mira. Y de ahí regresaste a Trujillo y ahí ingresas a la residencia. Claro, después de esa experiencia ya renuncié para la selva, ya era muy peligrosa. Así que me fui y presenté a la facultad, a mi facultad de medicina de Trujillo, ingresé a la residencia de gineco, que como tú sabes también son plazas bien competitivas. Claro. En esa época habían 2 plazas nada más. En estas circunstancias es que participas de una huelga de hambre, creo. Exactamente, como ya tenía pues el adjetivo pues que era el líder, yo ingresé limpiamente a la residencia por concurso, pero el jefe me dijo, tenía en la mira. Tenía en la mira, me dijo, una huelga que me hagas y te vas. Una huelga, una sola que me hagas y te vas. Hiciste una y de hambre. Hiciste una y huelga de hambre todavía en febrero nada más. Era el gobierno de Adán García, pues la huelga nacional de 1986, en abril. 23 de abril pasé mi cumpleaños de ese año en huelga de hambre. Y dime, terminada la residencia, ¿te quedas a trabajar en Trujillo o te vas a Chiclayo? ¿Dónde terminada la residencia, yo postulé al Hospital Belén, conjuntamente con toda la promoción de residentes de ese año. Ninguno todavía tenía el título, menos el RNE, pero todos fueron inscritos para que postulen aptos, menos yo. Me dijo, no, tú no, pero ¿por qué? Que estoy igual que ellos, son mis compañeros. No, tú no, porque tú ya sabes por qué. Entra acá, va nuevamente al hospital, es médico asistente, va a organizar. Bueno, o sea, va a revolver todo. Va a revolver todo, me dijeron no. Entonces salió un concurso, una plaza en Chiclayo, postulé en Chiclayo. Igual, había plaza para ginecología, porque era hospital nacional, y para obstetricia. Entonces yo postulé a ginecología y gané la única plaza que había. O sea que de Chiclayo ibas a Trujillo y viceversa, sí, así a visitar venía. A tu familia. Tus padres ya vivían en Trujillo. Ellos vivían en Trujillo. ¿Y un 4 de junio te trae recuerdo de algo? Sí, claro, recuerdo muy triste, porque esa noche yo estaba regresando a Chiclayo, estaba de vacaciones. ¿De qué año estamos hablando? 1989. Estaba regresando a Chiclayo, porque a pesar que estaba de vacaciones en el seguro, yo también trabajaba en la cooperativa agraria Tumán y en Pomalca. Y tenía programadas 2 cesáreas. Ese 4 de junio era domingo, el 5 de junio tenía 2 cesáreas.
y me iba para cumplir con esas 2 cesáreas. Regresabas de Trujillo. Regresaba de Trujillo a Chiclayo a hacer 2 cesáreas en Tumán. No, en la cooperativa de Tumán. En el Almanzor estaba de vacaciones. ¿Qué ocurrió? Entonces ahí ocurrió el accidente, pues mira, yo iba conduciendo un vehículo y entonces me adelanté a un bus, lo pasé al bus, porque correspondía pasarlo, porque me retrasaba, entonces velocidad, luego detecto que venía una luz en zigzagueando, yo pensé que era una moto, entonces disminuyo la velocidad y me orillo un poco a mi derecha, dando tiempo que pase la moto, pero no era moto, era un carro, un jeep tipo militar que venía con un solo foco y se tiró contra mí y bueno, pues ya pasó todo lo que pasó, ¿no? Venían totalmente ebrios. ¿Y qué es todo lo que pasó? O sea, a mí me fracturó pues el fémur del lado izquierdo, el timón se empotró en el abdomen, rompió el hígado, el vaso, el mesenterio, se te hizo bastante daño. ¿Y te llevaron a dónde? ¿A Chiclayo? Sí, fui rescatado ahí y me llevaron a Chiclayo, al hospital donde yo trabajaba, la Almanzor Aguinaga. Ya. Y llegué a esa hora y... ¿Qué hora sería más o menos? No, ya ahí sería a las 12 de la noche, porque el accidente fue a las 10. Ya. Entonces los anestesiólogos consternados, que era su colega, su compañero de guardia. Entonces más era la consternación, que no se apuraban. Y yo me acordé de lo que le había pasado a un doctor años atrás. Ábranme que me muero. Ábranme que me muero. Ya y la otra frase ya no se las alcancé a decir, porque ese doctor dijo carajo. Pero yo le alcancé a decir, ábranme que me muero. Entonces ya lo remeció, subieron y tenía 3 gramos de hemoglobina. O sea que estaba ya... Anemia severa. Es una anemia severa. Entonces yo hipovolémico como consecuencia del traumatismo abdominal y la fractura conminuta del fémur. Y bueno, me operaron, pues la primera operación salió bien, pero a las pocas horas seguía sangrando. Me vuelven a hacer una segunda laparotomía y habían dejado sangrando la cola de páncreas. Entonces ya en la segunda laparotomía ya fue ya un poco más difícil que la primera, mucha complicación, se encadena 3 paros cardiorrespiratorios. 3 veces. Uno en el ascensor, donde me llevaban trasladándome de sala de operación a mi cuarto, en el ascensor. Iba acompañado de unos amigos que eran cirujanos. Ahí hice paro delante de ellos, se quedaron, después me lo contaron porque no sabían qué hacer. Pero finalmente reaccionaron a hacer un RCP ahí manual nada más. En todo este internamiento por este cuadro agudo, ¿fuiste intervenido 2 o 3 veces? Ahí fui intervenido 2 veces por 2 laparotomías. ¿Y 3 paros cardíacos? Y 3 paros cardíacos. ¿En algún momento tú visualizaste eso que dicen que las personas ven cuando están en un punto en que no se sabe si están en esta o en la otra vida, un punto, una luz al final del túnel? ¿Tú pudieras percibir esto? ¿Existe? ¿No lo viste? Bueno, sí, yo lo tengo escrito también pues, y corroborado, porque vi a personas que... De las que, San Pedro, de repente? No, vi a Pablo, pero no era Pablo, sino vi a un tío que se llamaba Pablo Palacios, que yo lo había visto de muy niño ya, y de muy niño lo veía, pues, ya, pero tenía ese recuerdo de él, porque fue el padrino del matrimonio civil de mis papás, que lo regularizaron después que habíamos nacido, como era antes, de tal manera que ese señor lo vi nuevamente, y con su saco y con sus manos hacia atrás, caminando en unas nubes, y que me miraba como me miraba cuando era niño. Eso es lo que vi realmente. Ahora, la interpretación, pues ya se presta muchas interpretaciones, pero eso es lo que yo vi. Como la entrada a un nuevo escenario, a un nuevo espacio. Exactamente. Que los médicos impidieron que llegaras a visualizar. Afortunadamente. ¿Cuántos días después saliste? 45 días estuve ahí internado. Salí y perdí 7 kilos de peso. Y bueno, salí en medio de los aplausos porque el presidente del cuerpo médico se le ocurrió decir pues, que es un sobreviviente y que bla, bla, bla. Nuevamente que ha vencido a la señora de negro, y entonces los amigos me despidieron en medio de aplausos, en una camilla, me subieron a un auto y regresé a Trujillo. 45 días después, regresé con cicatrices de todo tipo. ¿Y volviste a trabajar en Almanzor Aguinaga? Sí, regresé nuevamente a la Almanzor Aguinaga, tenía fractura conminuta, me pusieron un platino y el traumatólogo dijo, ¿sabe qué? Ahí vas a estar 6 meses. Decía, pues ni que fuera futbolista, yo tengo que trabajar, porque cuando tú dejas de trabajar, te paga el seguro, te recortan el sueldo. Claro, de tal manera que yo tengo que trabajar.
Digo, a los 3 meses regresé. Y él se molestó, me dijo, no, mira, firma, me hizo firmar consentimiento, todo, porque ahí se te va a malograr, todo, es tu culpa. Te dijo, ahí te malograba porque aparte se rellenó hueso, porque no faltaba hueso, sacaron hueso coxal, hicieron ahí osteosíntesis. Trabajando en Seguí trabajando en Chiclayo. ¿Y cuándo es que te vas a una beca a España? Bueno, paralelamente, pues, con la inquietud que teníamos, había postulado una beca a España y la perdí por el accidente. Ya. Pero después planteé una reconsideración y me dieron. Y me fui a España para hacer infertilidad. Ah, ya. Y cuando llego allá me presenté ante el médico, ¿de dónde viene? Me dijo, del Perú. Oye, me dijo que va a ser infertilidad en el Perú. Todavía están con plumas, le digo, eso cuesta mucho. Esos procedimientos son costosos. Me dijo, ven acá, mira, eres joven, impetuoso, ¿eh? Te vamos a enseñar ecografía. Eso es el boom acá en Europa ahorita, me dijo. Yo, me dijo el médico, me voy todos los fines de semana a Alemania a hacer. Y no te preocupes, tú acá vienes y yo acá te enseño. Y ahí aprendí ecografía. O sea, fuiste a hacer infertilidad y terminaste haciendo ecografía. Hice infertilidad ahí y el colega me enseñaba, José María. ¿De qué año estamos hablando? 90. 90, claro. Era acá pues recién se empezaba, o sea que llegas y eras ahí la estrella en Chiclayo para hacer ecografía. Claro, ya cuando llegué ya puse un centro de ecografía y ya pues fue el boom pues también. Pues. Y tú que siempre has tenido un poco de emoción social, creo que hiciste una especie de policlínico para hacer ecografías a precios más económicos. Totalmente. Como una obra social. Sí, tenía que tener rentabilidad social y entonces pusimos unos precios muy... Todo lo que había aprendido, compramos un ultrasonido, lo pusimos ahí a un precio muy, muy social. Más que nada era un servicio. Y se llenaba el consultorio, era un método de diagnóstico nuevo, no había mucha resolución como lo de ahora, la pantalla era muy pequeña, pero ahí jugaba mucho la clínica también. Y un poco el ojo y la interpretación. Y el ojo y la interpretación. Yo recuerdo que esas primeras ecografías yo iba a mirar y me decía, el ecografista acá en Lima era Manuel Mancilla, el ecografista de moda, ya. Con el doctor José Pacheco y Moisés Guamán. Yo hacía residencia en San Bartolomé, llevábamos los pacientes pues a la maternidad para que le hagan ecografía y decía, acá está el fémur, acá está el diámetro biparietal. Pues decía, ¿dónde está? Yo no veía nada, era un cuadradito oscuro. Exactamente. Son esas ecografías a las que ahora estamos viendo, pues ha habido un mundo totalmente. En el cual ha evolucionado la ecografía. Sí, totalmente, pero mira, así se hacía en esos años. Sí. O sea que esos eran años donde comenzó a irte mejor, tanto académicamente, económicamente. Estábamos comenzando de cero nuevamente, porque todo se había perdido. Hasta que llegue el año 2008. 2008. En el 2008, nuevamente ocurre un evento en que nuevamente, creo yo, te vuelve a enfrentar a esta señora de negro que te venía persiguiendo. Sí. ¿Qué evento fue ese que ocurre en el año 2008? Bueno, comencé a bajar de peso. Comencé a bajar de peso de que estaba con todita la energía y la vehemencia. Y la Marujita comenzó a detectar que te estás adelgazando. Y además percibía olores un poco raros. Me decía, ¿qué? Pero yo toda la vida, pues mi madre me enseñó a ser muy aseado. Me bañaba 3 veces en verano, 2 veces en invierno por día. De tal manera que raro, pero algo había. Entonces nos fuimos acá a ver a los amigos y de repente me hacen una endoscopía porque se había descartado próstata. Entonces, ¿qué cosa? Endoscopía, estómago. Fueron a endoscopía y encuentran varices esofágicas, grado 4, según la clasificación de Piquet. Entonces, ¿por qué? Grado 4, a punto de estallar ahí, felizmente que le hicieron la endoscopía ese día, porque ese día mismo la ligaron, porque dice, mira, si te vienes mañana, eso se rompe. Y te agarran en tu casa, ¿quién te salva esa hora? Si es de noche, peor. Entonces ahí me la ligaron las varices grado 4 de Piquet. Y dice, ¿a qué se debe esto? Ya se hizo la investigación y era pues el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C. Había estado conviviendo contigo. 19 años. Porque cuando el accidente ocurrió en el año 1989, para poder sobrevivir me pusieron 12 unidades de sangre. Y en esos años el tamizaje era para hepatitis A y hepatitis B. Claro. Y no A, no B, no había. Y yo me acuerdo que cuando estaba hospitalizado, a los 21 días hice un pico de fiebre que después siguió con
con unas febrículas, pero pico y fiebre. Ellos no se explicaban por qué. Entonces alguien dijo por ahí, ¿sabe qué? Retírale todos los antibióticos. Me retiraron los antibióticos. Ay, qué fiebre por antibióticos. Era el inicio de la hepatitis C, pero nadie se percató. Que en ese accidente te salvaste la vida, pero te dejó esta hepatitis contagió. C, que vino a través de los años a desencadenar un problema hepático que generó estas varices. Y con la biopsia originó una hepatocarcinoma. ¿Un hepatocarcinoma? Un hepatocarcinoma con abundante desmoplasia. Ese era el diagnóstico anatomopatológico hecho en México, porque acá en el Perú no se habían percatado de ese detalle, ¿no? Ah, en México te hacen el diagnóstico biópsico de hepatocarcinoma. ¿Con cirrosis, sin cirrosis? No, cirrosis. Acá en Lima habían diagnosticado cirrosis nada más. Entonces el tratamiento era tomar pues sopita de cabra, cosas así. Entonces yo no contento con eso, nos hemos ido a México, y en México hacen una biopsia dirigida y además con la misma tomografía, nomás, no, este es hepatocarcinoma. No eran... Que tenías un hepatocarcinoma, estamos hablando de 2008, es casi como decir, anda despidiéndote de tu familia, arregla tus cosas, porque de acá son unos cuantos meses. 3 meses. El hepatólogo, el doctor Nahum Méndez, que después hizo mi gran amigo, él me dijo, mira Miguel, te quedan 3 meses, tienes 3 meses para salvarte. ¿Y cómo me salvo? Le dije yo, con un trasplante hepático. Dije, pues, casi como nada, un trasplante de hígado. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Ya, pues es un gusto conocerlo. ¿Estabas en México? Estaba en México. ¿En México? En un 7º piso, viendo todo el panorama desde ahí, y él me hablaba de 3 meses. Pero me dijo, mira, acá te va a operar, acá hay un niño de oro en la cirugía, que te puede operar. Pero al final se frustró todo en México y vine acá y en el Almenara, lograron operarme con... Pero llegaste acá, bueno, como tú dices, hay quien puede operar, el problema no es quién puede operar, sino de dónde sale un hígado para poder ser trasplantado. Exactamente. ¿Fue fácil? No, completamente difícil, porque la tasa de donantes en el Perú casi está inamovible, sigue 1.9 por 1.000.000 de personas, o sea que es la lista de espera es larga. De hecho, muchos morían. Murió un arquitecto que era mi amigo cuando estábamos acá en lista de espera. Murió un abogado que era mi amigo, el doctor Olea. Murió mucha gente. Bueno, en realidad nosotros esperamos 8 meses. En ese lapso 8 meses, o sea, de los 3 que me habían dado. De los 3 que te habían dado se alargó a 8 meses. ¿Tú pensaste en algún momento que de esta ya no salías? Bueno, yo sabía que la penúltima palabra es de los médicos. La última es de Dios. Así que 3 meses se pasaron y yo seguía vivo. Y encima de eso, una noche me llamaron para el trasplante. Nos fuimos corriendo, como siempre, todo operativo con Marujita y mis 2 hijas que vivían conmigo. Y nos hemos ido al hospital Almenara. Y ya llegamos ilusionados. Uy, trasplante. Ya tú eres, Miguel, te toca, me dijeron. Entonces, muy bien, ya este es mi día. Cuando estamos esperando todos los análisis, llega una paciente en una camilla mujer que sangraba. Ella necesitaba el trasplante más que yo. Le veía ya las varices esofágicas se habían reventado y sangraba mucho. Y claro que la podían ligar, controlar, ponerle sangre, pero había que trasplantarla a ella. Y me dijeron, oye, ella si no se trasplanta ahorita, ahí está el hígado esperando, ella muere. Pero tú decides, ya es tu turno. Y bueno, yo decidí, pues con Marujita hacemos rápidamente, dijimos, bueno, tú puedes esperar un poquito más, pero pues, pase ella. Y entonces pasó ella. Realmente, Miguel, esto que me cuentas, pinta de cuerpo entero. Sí. La forma de ver, de sentir, porque tú estabas sentenciado de muerte y le cediste tu espacio. No, ella entró. El señor entró y se salvó. Se salvó. Estaba con sus 2 hijos y su esposo, que también después hicimos gran amistad, con sus 2 hijos, y entró, venía, me agradecía, le agradecían a Marujita. Y bueno, ¿Y ya. Tú tenías un signo de interrogación tremendo. ¿Cuándo? Sí, pues cuando me ¿Y cuánto tiempo más pasó? Bueno, esperamos ahí felizmente 3 semanas. 3 semanas. En 3 semanas llegó ya otro donante. Fue un joven de 28 años que quedó en muerte cerebral en un accidente de moto.
octubre, que acá en Lima también suele, por la llovizna pues que hay todavía, patinó la moto y tuvo muerte cerebral. Y la familia aceptó que sea esos órganos. Dieron sus órganos y el hígado fue para mí. Y según leí ahí en el libro, en este capítulo que hace referencia a lo de trasplante, un día antes vas a ver al Santísimo. Exactamente. ¿Y qué le dijiste al Santísimo? No, le dije, mira, ya me toca. Ya me toca porque... ¿Ya me toca irme o ya me toca que me trasplante? Felizmente me entendió así porque pudo haber interpretado al revés. Al revés, ¿no? Y hubiera dicho, bueno, sube, pero ya no te garantizo que te vas a quedar acá conmigo, sino de acuerdo a tus actos, dónde te irá a tocar. Pero bueno, sí, efectivamente, la fe también juega un papel importante. Por ahí he leído que también te provoca un aumento de tu inmunoglobulina y de tus defensas, y eso te ayuda manteniendo la fe. Mientras haya fe, hay esperanza, como dijo Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño del hombre cuando está despierto. Y entraste nuevamente a sala, al trasplante de hígado. ¿Y cuánto tiempo demoró esta cirugía? Bueno, entré un 15 de octubre, como a las 2 de la mañana, yo estaba despierto, yo miraba la hora del quirófano, yo vi cuando los cirujanos estaban lavando, yo conocía todo el protocolo. Vino el anestesiólogo, me dijo, mire Miguel, mi doctor, Miguel, el doctor me decían indistintamente, te va a poner una alita, tú sabes ya, y después ya no sientes nada. Efectivamente me puso una alita, inyectó, me dijo, cuenta, hubo 1, 2, creo que al 9 ya quedé dormido. Yo miré la hora, eran 2:20 de la madrugada, 15 de octubre del 2008. Me desperté 15 horas después, duró la operación, yo me desperté como 20 horas después. Cuando me despierto yo, no sabía dónde estaba. No sabía si estabas aquí o arriba. Yo esperaba que venga alguien de blanco, con barbón. Entonces miraba, todo, pero se acercó. Pero el cirujano, el doctor Chaman, era barbón, pero felizmente ya se iba a dormir porque ya era de madrugada. Porque yo entro 3 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, y ahí mientras seguía todavía entubado, etcétera, me despierto en la madrugada. De repente veo una señorita que me hablaba, entonces no podía hablar porque estaba con el tubo. No podía tener el tubo endotraqueal todavía, pero me comenzaba a mover tranquilo, me tranquilizaban. Y bueno, creo que me durmieron un rato más. ¿Y evolucionaste favorablemente? Evolucioné muy bien, al día siguiente ya amaneció de sol, de día con sol. Me asearon todo y me sentaron ahí como exhibición para que pasen todo. Él es trasplantado. Pero ¿cómo ya tan rápido? Sí. Claramente se quedaban 5 días ahí en la UCI, yo estuve 2 días y ya me pasaron al piso. Una nueva oportunidad de vida. Le volviste a cerrar la puerta a la señora de negro. Sí, pues en esa puerta. Y dime, ¿y te reintegraste a tus actividades en Chiclayo, en Trujillo, en Lima? No, ya claro, ya nos habíamos venido a Lima ya. Ah, ya estábamos viviendo acá por el tema del trasplante. Del trasplante. Porque si no, no me trasplantan. Uno de los requisitos es vivir en Lima. Para poderte controlar, etcétera. Y tuviste que reinventarte, porque tú habías hecho toda tu trayectoria anterior en el norte. Dejé todos mis pacientes allá, todos mis pacientes. Volver a empezar en Lima. Volver a empezar. Volver a empezar no solamente con un nuevo hígado, sino con un nuevo trabajo, una nueva manera de volver etcétera. Efectivamente. ¿Y te fue fácil esa reinserción acá en Lima? Ya desde antes que me trasplanten, yo ya me vi enganchado a un trabajo que era en los hospitales de la Solidaridad. Ya. Y paralelamente era instructor de ecografía en algunos centros ecográficos que enseñaban ecografía a los médicos. Entonces yo conseguí un trabajo como profesor de ultrasonido. Entonces nuevamente me trasplantaron, lo de siempre. Me dijeron, ¿sabes qué? 3 meses tienes que estar acá encerrado, no salga, anda con tu mascarilla, que la comida, puchi, la maruja andaba como loco, preparaba la comida, cuidado, no lo miren, no lo toquen, lávese las manos, todo, etcétera. Siempre, 3 meses no iba a aguantar. Yo a las 3 semanas dije, bueno, me reintegro en mi clase como profesor. Y me reintegré. Por ahí tenemos la foto, fuimos a dictar clases. Y pasan 6 años. Y nuevamente te tocan la puerta. Nuevamente. Y era una señora de negro nuevamente. Ya era mi amiga ya. Y ya era tu amiga, era tu conocida. Conocida, pues. Y te habrá dicho de repente, Miguel, creo que ahora sí. Porque ese 2014, ese virus volvió a manifestarse, a hacerse presente a través de una cirrosis. Exactamente, porque cuando te trasplantan, no te curan el virus. Cuando te trasplantan, te sacan el hígado que ya está canceroso y te ponen uno nuevo.
pero los virus solamente desaparecen de tu circulación 90 segundos. En esos 90 segundos se esconden en el endotelio de los vasos, de tal manera que ahí están agazapados. Cuando ya ven que aparece un nuevo hígado, nuevamente salen y comienzan los virones a reproducirse, Dicen, ven el hígado y dicen ñoc ñoc. Aquí yo quiero ir. No, ya vienen con tenedor y cuchillo a comerse de nuevo al segundo hígado. Al segundo hígado. Pero ya del 2008 al 2014 pasaron 6 años. En 6 años. Otra vez yo estaba mal. Y nuevamente estabas mal. Otra vez estaba mal. Histérico. Histérico, con asitis incluso. A pesar de eso yo seguía trabajando. Pero ya tenía que, ya no había retrasplante, otro hígado, porque ya no era protocolo en el servicio, no era ese el protocolo. ¿Qué hacer? Entonces, ribavirina con interferón. Pero eso ya no funcionaba, estaba en desuso por la FDA. Pero de todas maneras me lo pusieron y empeoró la situación. Urgía más. De aquí a que aparezca un fármaco que lo mate a este virus, solo eso me salvará. Y me acostaba con esa ilusión y me despertaba y seguía igual. Pero un día me despierto y aparece la noticia del FDA. Apareció un tratamiento para el virus de la hepatitis C que lo erradica para siempre. Pucha, dije, saltamos de alegría increíble. Vamos a comprarlo a esta farmacia. Esa alegría se acabó cuando te enteraste del precio. Exactamente, no, ni siquiera acá había, tuvimos que irnos a Nueva York, Los Ángeles, con la Maruja, andábamos como locos por ahí. ¿Y encontraron? Costaba pues al principio 300,000, cuando nosotros llegamos costaba $180,000 el tratamiento. ¿De cuánto tiempo? $180,000, estamos hablando del 2014. Pero el tratamiento duraba un mes, 2 meses. No, duraba 90 días. 90 días. Una pastilla diaria por 90 días. $180,000, pero por ahí conseguimos una rebajita en Los Ángeles. Ya. Entonces lo dejaron a $102,000, que de todas maneras lo compramos. Lo compramos y nuevamente. ¿El social te ayudó en algo? No, para nada. Yo le mandé cartas a la ministra, le mandé cartas al presidente ejecutivo de salud. Por ahí tengo las respuestas. Que no están preparados para eso, que no está aprobado en el petitorio, que lo presente el petitorio. Después se las mostré. Para que lo aprueben, a ver si. Sí, para que lo aprueben. Pues después se las mostré, porque ahí está, después se las mostré. Este que le pidió la carta. ¿Y dónde te pusieron el tratamiento? Bueno, la primera pastilla la tomé en Los Ángeles, en el mismo hospital Ronald Reagan de Los Ángeles, ahí tomé 15 días. ¿Y ya? Ahí me dijeron que me quede 3 meses para que reciba el tratamiento ahí. ¿Era parte de un protocolo de estudio o ya? No, ya estaba en venta libre. Ya habían acabado los ensayos clínicos, ya estaba en venta libre. No me quedé los 3 meses porque acá venía otro evento que estaba postulando para las elecciones del colegio médico. En ese que me habían elegido para que yo sea el candidato. Yo antes de irme a Los Ángeles a comprar la medicina le dije a Ciro Maguiña, dije, mira, yo no sé si logro la medicina, me salvo. Si no logro la medicina, muero ahí en Los Ángeles, ya no regreso. Búsquense otro candidato. ¿No moriste? No morí, lo conseguí la medicina, lo tomé y me regresé. ¿Por qué? Porque tenía que ser candidato. Postulé. Por eso sale ese comentario perverso ahí en los adversarios. Dice, ese candidato es un cadáver. Porque estaban atrasados en la noticia, no sabían que yo había conseguido ¿Y te curaste de la hepatitis C? Afortunadamente desapareció el virus de la sangre a partir de los 15 días con el tratamiento. Hasta ahorita. Que han pasado ¿cuántos años? 10 años. 10 años hasta ahorita. Curado de la hepatitis C. Otra vez se replegó. Y así empezaste tu primer periodo 2015-2016. 2016-2017. 2016-2017 en el colegio médico. Exactamente. Pero el 2017 ocurre un acontecimiento doloroso para ti. Una mañana te llaman por teléfono y te dicen, Miguel, mi mamá está mal. Sí, efectivamente. Ven. Sí, pedí permiso al colegio como decano y me fui. La acompañé alrededor de 15, 17 días. ¿Qué edad tenía tu madre? Tenía 86 años. Y bueno, ya la habíamos estado estudiando acá. Tenía finalmente cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. Se le hizo biopsias acá en Lima, ya sabía, la llevamos allá. Aparentemente estaba bien, hablando, riendo, hasta que ya colapsó, pues hizo una fibrosis pulmonar y se nos fue. Un 9 de octubre del año 2017. Hay 2 capítulos que le dedicas a tu señora madre que he leído más de una vez y te digo que me conmovió la forma en que tú te expresas de ese momento.
¿Qué recuerdas de tu mamá de la infancia? ¿O cuál es el recuerdo más presente, más perseverante? Porque creo que por lo que he leído tu mamá te marcó. Sí, claro. Muchísimo. Era una mujer muy activa, era una mujer muy visionaria. Muy visionaria. Por ejemplo, nunca quiso quedarse en Chulucana, nunca quiso quedarse en Piura y nos llevó hasta Trujillo y cosas así. Siempre quería lo mejor. Era una mujer como toda madre, una mujer trabajadora, activa, muy protectora. Entonces esos gestos te marcan, ¿no? Entonces por ella hago esto, por ella cumplo. Entonces yo la llenaba de promesas, ¿no? Yo siempre la llevaba a las actuaciones en el colegio, que escuchen cuando recitaban las poesías de su hijo y cosas. Acá la traje en el primer decanato. Cuando vine y juramenté como decano, también la saludé y delante de todos, de tal manera que siempre se fue con esa satisfacción que vio a su hijo. A pesar de que llegó acá a un ambiente como Lima, también era como llegar de Chulucana a Piura, ahora de Trujillo a Lima. Y oye, ¿acá qué hago? Sin nadie. ¿Dónde trabajo? Presenté 50 currículos míos a diferentes hospitales, clínicas de Lima. Nadie me llamó. Felizmente que el Hospital de la Soledad me dio cupo. Un espacio ahí. Un espacio para yo poder entrar y poder trabajar ahí. Pero mira, dentro de ese ambiente hostil, ella pudo ver que su hijo, oye, ¿de dónde este muchacho que viene de Trujillo acabó como decano? Las circunstancias. Las circunstancias de la vida. Sin azar no hay historia, como dijo Jorge Basadre. La pérdida de un ser querido como la madre deja mucha huella en las personas. ¿Cómo has hecho para convivir con esa tristeza, con ese dolor que te generó la pérdida de tu mamá? Claro, mira, yo por ejemplo, yo siempre me refugiaba en la literatura. Es muy importante, es uno de los hobbies. Tal vez si volviera a vivir yo hubiese aprendido a tocar guitarra y toda la poesía que escribo tuviese música. Pero como no sé tocar guitarra, mis poesías quedan ahí sin música. Excepto mi amigo Jorge Ricalde, que le ha puesto música a 3 poemas. Uno de esos poemas se lo dediqué a mi mamá. Ella tiene una canción que se llama Vuelve, mamá, vuelve. Entonces, una manera de ayudar a la resignación que siempre te llega, porque es parte del duelo normal llegar a la resignación, es eso, la poesía y ponerle música. Vuelve, mamá es una canción que se lo dedico a ella. Y como siempre, algunas cosas están ahí anónimas acá. Pues. Algunas personas dicen que una de las formas de convivir con este dolor es hacerla vivir a la madre, o sea, tenerla presente. Claro. ¿No? O sea, como, sí, su cuerpo ya no está, pero su imagen, su recuerdo siempre está ahí, claro, con la persona. Esa es una de las maneras que dicen ayuda mucho a sobreponerse a este dolor, porque la resignación va llegando, pero el dolor toma mucho más tiempo. Claro. La ausencia de un ser tan querido como la madre. Y que hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Al final el duelo puede ser cortos, prolongados, y depende, es muy importante el rol que juega la memoria en la persona. O sea, el hipocampo, la región prefrontal es muy importante. Y yo tengo afortunadamente la costumbre de memorizar bastante, como todo médico, somos muy memoristas los médicos, para poder recordar tanta información, de tal manera que nosotros desarrollamos mucho la memoria y siempre está presente ahí los seres que más queremos y que ya se nos han adelantado. Claro. Eso es muy importante. O sea que tú dirías que le diste a tu mami la satisfacción de sentirse orgullosa de su hijo, que el esfuerzo que hizo en la vida porque tú seas médico y seas una persona notoria, se cumplió. Sí, yo creo que desde pequeño el mejor alumno siempre en la escuela, en el colegio, después ingresando a la universidad, a la primera, nunca le daba problemas de ese tipo. Y dime, si Dios te diera la oportunidad de tenerla por unos segundos aquí presente, ¿qué le dirías a tu madre? La abrazaría y le diría muchísimas bromas, le haría, porque yo la hacía reír. Yo siempre soy muy bromista, de tal manera que le haría eso y le diría, mira, te perdiste el segundo decanato, porque en el primer decanato era la más contenta, ahí están las fotos, incluso llegó a tomar sus tragos, cosa que yo no hago, ni no he hecho, ¿no? Soy abstemio, ¿no? Desde siempre, no por el trasplante ni por la enfermedad, sino desde siempre. De tal manera que bromeara con ella, con la copita para que tome. Ella sí tomaba sus copitas. Ella tomaba sus copitas. Y le hubiera recitado uno de los poemas
que le siempre le he seguiste hecho, escribiendo que le sigue en su escribiendo, ausencia. sí, hasta ahora. Y dime una cosa, ¿y qué hay de tu papá? ¿Cuál fue el rol que tuvo tu padre en todo tu desarrollo? Bueno, ¿Cuánto de él hay en ti? Claro, el legado de mi papá, como estamos de acuerdo con mucha gente, es su honestidad. Era un hombre que trabajó en el Banco de la Nación y que en algún momento llegó a ser cajero del Banco de la Nación. Hacía pagos en esa época que no había yape, que no había cuentas, que se hacía al contado y que los profesores hacían cola ahí y él les pagaba y siempre les sobraba plata. Y él la devolvía el dinero. Lo empaquetaba, él calculaba este de acá, se olvidaba el profesor Mesones, el de acá el profesor Rivas, y lo tenía guardado, después los llamaba y les devolvía el dinero. O sea que la siempre le caracterizó. Y la honestidad son honradez valores es una herencia directa de cómo él ha sido también. Y eso yo tuve la oportunidad de recitárselo, porque también estuve en su agonía, y el día de su cumpleaños, el 28 de agosto del 2024, y él muere el 2 de octubre. De tal manera que en esa agonía yo le repito, pero ya no veía, escuchaba poco, pero yo le repito todo ese poema que le hice, recalcándole que eres trabajador, siempre has trabajado desde los 15 años, eres honesto, y ese es el legado que nosotros tenemos. Nosotros ya no te reclamamos nada, no te des nada, le recité el poema de Amado Nervo, pero se lo dije y se lo llevó él contento, feliz, todo lo que nosotros pensábamos de él. ¿Tú crees que todo lo que pensaba de tus padres se los dijiste en vida? ¿Nada te quedó ahí por decir, nunca le dije esto? Yo creo que traté justamente de evitar eso, o sea, no quedarme con ningún remordimiento. Se les dio todo lo que se les podía dar. A mi viejita, con el apoyo de Marujitas, le compraba, esta cadena me gusta, cómprela acá, estos zapatos, cadena, zapato, quiero comer acá, todo se le trató de dar para evitar ese síndrome de arrepentimiento después. El otro personaje reiterativo dentro de estas memorias de tu vida es Marujita, a quien siempre la mencionas. ¿Y de quién estamos hablando? Sí, Marujita es mi esposa, María Leonor Iberico Ventura. Es una joven mujer, bella por cierto, desde la juventud fue así, de tal manera que bueno, me acompañó, como he dicho en mi eslogan, me acompañó en las buenas, me acompañó en las malas y me acompañó en los retos. La primera vez que me propusieron para que postule al decanato, me parecía pues yo recién llegaba y había sido ya vocal en la época del doctor Juan Villena, había sido vocal ya, y algunos ahí ya me veían que podía postular, pero a mí ni yo mismo me convencía. Entonces ese reto lo asumimos en conjunto. O sea que ella ha sido tu fiel compañera. Totalmente. En las tristezas, en la incertidumbre de si vivo o no vivo. Totalmente. O sea que ella ha sido ese baluarte que te ha dado soporte todo este tiempo. Sí, ella no pensaba que yo podía morir cuando yo entraba al trasplante. Esa energía que ella tenía, de que estaba tranquila, y entonces, no vas a morir, me dijo, tranquilo, vas a... Entonces esa me daba paz, yo tampoco, me entré al trasplante, y me dijeron, oye, bueno, despídete, para ahí está la familia, porque no sabemos. ¿Qué les dijiste? De dos que entraban, uno fallecía. Hasta luego, les dijiste. Ya vengo, regreso, tranquilos. En uno de tus múltiples discursos he leído, ya para ir terminando, esta frase que la he recogido porque me parece sumamente interesante. Dice, soñando con vivir y luchando por vivir. ¿Tú sientes que sueñas más por vivir o luchas más por vivir? No, yo me acordaba siempre de Lope de Vega que dijo, quien no ama la vida, no la merece. De tal manera que yo siempre que he estado mal, en trance de muerte, yo soñaba con seguir vivo. Soñaba, no me daba por derrotado con el apoyo de Marujita, no me daba por derrotado. Entonces yo soñaba, pues, soñando con vivir. Eso va a persistir hasta que muera. Pero a su vez, no era fácil vivir, yo tenía que luchar para vivir. Entonces viene la frase, pues sueña soñando con vivir y luchando por vivir. Realmente linda frase que resume pues toda esta camino de lucha que has tenido, como dices, para mantenerte vivo. Bueno, Miguel, realmente ha sido muy agradable para mí que esta primera entrevista de Coloquiando, que es un espacio de entrevistas, te haya tenido aquí presente, pero
no hemos hablado nada de las memorias del decano. Claro. Ya se nos acabó el tiempo y hay tantas cosas, porque han sido 2 decanatos. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte de esta entrevista? Sí, yo creo que sí, porque mira, André Magru, que es un pensador francés, dijo una vez, fíjate que nosotros los seres humanos, las personas en general, no somos sino un montón de secretos. Entonces acá hemos sacado algunos secretos que me has hecho recordar, con muy buenas tus preguntas, ha removido mi sentimiento, yo un poco más hubiese llorado con algunas de las preguntas, pero en el decanato también hay una serie de secretos que tal vez haya tiempo para seguir Muy coloquiando. Bien, ¿te parece? Te comprometo, la próxima semana hablamos del decanato. Correcto, con todo gusto. La segunda parte de la entrevista con el doctor Miguel Palacios Celis. No se la pierdan, los invito la próxima semana a Coloquiando con el doctor Alfredo Celis.